Pavel Muñoz, secretario nacional de Planificación y coordinador de los diálogos con el gobierno. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Alfredo, buenos días, un gusto con usted y la ciudadanía. Igualmente. El asunto de los descartables en un diálogo se refiere al aspecto temático. No se trata de la exclusión de los que el gobierno tilda de tirapiedras o golpistas, sino de temas acuciantes que inquietan a la sociedad. Un diálogo sobre la equidad y la justicia, porque América Latina es el continente con más desigualdades, parecería una salida de emergencia frente a los reclamos populares. ¿Está dispuesto el gobierno a un diálogo sin temas o interlocutores descartables? Alfredo, con tema lo hemos puesto, pero creemos que es un tema lo suficientemente amplio y abarcativo para que muchas de las temáticas que la sociedad ecuatoriana tiene preocupación e interés puedan ser abordadas. Pensar en más trabajo es pensar en equidad, pensar en mejor distribución es pensar en equidad, más producción es hacer lo mismo. Y respecto a que no hay exclusiones, respecto a los actores sociales, nosotros lo hemos planteado así, Alfredo. Hemos dicho que este diálogo está abierto, que es una invitación democrática. Yo creo que resaltaría un elemento de los que usted señalaba al inicio, no para que cada quien recite su forma de pensar, sino para que al intercambio de razones podamos encontrar soluciones adecuadas para que este país pueda ser aún más justo y equitativo de lo que viene siendo en estos 8 años de gobierno. En efecto, ese es el propósito de un diálogo, pero dentro de un contexto de confrontación que ha sido el caballo de batalla victorioso del presidente Rafael Correa en sus 8 años de gobierno. Ahora, a estas alturas del partido es lo que todo el mundo se pregunta. ¿Estaría dispuesto a desmontarse de la confrontación o ese corcel todavía da más? Lo que pasa es que hay que ver cómo se entiende la confrontación. Nuevamente un elemento que usted señaló al inicio, a la introducción de su programa, es el tema de que el pueblo ecuatoriano tomó una decisión en el año 2006 y esa decisión es que se impulse un proyecto político y este ha debido tomar decisiones. Y la toma de decisiones, Alfredo, no necesariamente contenta siempre a todos los ecuatorianos. Los ecuatorianos somos 16 millones de habitantes en este momento y cuando uno decide sobre una ley, sobre una política pública, puede haber sectores que no estén de acuerdo, pero lo importante es que ese gobierno siempre tenga presente que el interés común, el bien común, los intereses de todos deben primar sobre las visiones particulares. Y en ese sentido, evidentemente, en estos 8 años donde hemos tomado muchísimas decisiones, yo creo que más decisiones hemos tomado como Estado que como gobierno, Alfredo. Entonces, evidentemente, hay sectores que no se han visto favorecidos por esas decisiones. Son principalmente esos sectores los que asumen la confrontación, cuando en realidad también hay otra gran cantidad del pueblo ecuatoriano que ha visto bien las distintas decisiones que se han tomado y que para ellos esto no ha sido de confrontación. Creo que todo depende desde la óptica donde se mire, Alfredo. Es verdad eso, todo depende de la óptica con que se mire y lo importante para dialogar es precisamente ir dispuestos a aceptar argumentos del uno o del otro en busca del bien común. Ahora, el Santo Padre precisamente se refirió a la democracia participativa en su encuentro con la sociedad civil. Escuchemos. Las normas y las leyes, así como los proyectos de la comunidad civil, han de procurar la inclusión, abrir espacios de diálogo, de espacio de encuentro, y así dejar en el doloroso recuerdo cualquier tipo de represión, el control desmedido y la merma de libertades. En una democracia participativa, cada una de las fuerzas sociales, los grupos indígenas, los afroecuatorianos, las mujeres, las agrupaciones ciudadanas, son protagonistas imprescindibles en ese diálogo, no son espectadores. Entonces la pregunta que siempre salta ¿es realmente participativa una democracia donde solo se dialoga con los que están previamente de acuerdo? Porque como bien lo dijo usted, la confrontación en realidad incluso es necesaria muchas veces. El problema es que sea siempre, digamos, una tónica permanente de lado y lado. Pero a ver, Alfredo, un elemento. Recordemos en este proceso de 8 años ya donde hemos tenido grandes temas de participación. Nosotros siempre hemos sido claros en que política y conceptualmente creemos que la democracia representativa es insuficiente. Creemos que debe ser acompañada de una democracia participativa. Y para eso le voy a poner 2 ejemplos concretos. Cómo fue elaborada la Constitución que hoy nos rige a todos los ecuatorianos. Y comparémosla esa respecto a la que se hizo en el año 1998. Mientras la una fue acuartelada, nuestra Constitución
Constitución fue hecha con profunda participación. Mientras la UNA fue aprobada, digamos, justamente en esos cuarteles, esta fue sometida a la aprobación de la voluntad popular y con más del 60% de la población se aprobó esa Constitución. Veamos qué pasa en el plano más técnico con la propia planificación. La planificación del Estado ecuatoriano debe ser hecha de manera participativa. Nosotros ya vamos 3 planes de desarrollo que hemos elaborado, donde la gran cantidad de organizaciones sociales, movimientos indígenas, gremios, sectores empresariales han participado de la elaboración del plan de desarrollo que hoy rige el destino, digamos así, técnico de desarrollo del país, y esto también ha sido hecho de manera participativa. La propia Constitución tiene su famoso artículo 100 que promueve la participación, y en este mismo periodo de gobierno se hizo una ley de participación social que promueve que ésta sea incorporada en la definición de la política pública y en otros elementos de la vida social y política del Ecuador. Ahora, ante una propuesta, yo voy a recordar algo, ante una propuesta de paz de la Casa Blanca, el 7 de agosto de 1987, Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, popularizó la frase de hablar con el dueño del circo, que en esa época era Ronald Reagan. Lo mismo dijo Marlon Santi, presidente de la CONAIE, en el 2009, y la CONAIE no logró nada con el dueño del circo. Ahora, Fernando Ibarra, presidente del Parlamento Laboral, que no es de la oposición calificada de golpista o tirapiedra, en cambio planteó aquí en Contacto Directo la semana pasada un diálogo donde participen también la Asamblea Nacional, la Corte Constitucional y el Consejo Nacional Electoral, porque hay algunos temas de trascendencia bloqueados en esas instituciones y por eso también el pueblo ha salido a las calles. ¿Sería esa una alternativa viable? Yo creo que es viable. Fíjese, Alfredo, que yo he conversado personalmente con el presidente del Consejo Nacional Electoral. Le he dicho que desde los canales institucionales, como por ejemplo el Instituto de la Democracia, sería sano que se promueva un diálogo multipartidario. El día lunes tenía una reunión con la presidenta de la Asamblea. Ambos estamos buscando si podemos encontrarnos para que en algún caso podamos juntos organizar unos diálogos a nivel provincial. Yo creo que cuando nosotros vamos a dialogar con distintos actores, y más adelante, Alfredo, permítame darle una buena noticia respecto a los diálogos, pero decía que cuando vamos a conversar con distintos actores, no solamente salen demandas de política pública, salen también demandas de tratamientos legislativos, que es bueno que la Asamblea los conozca y los pueda atender. Dicho sea de paso, Alfredo, nosotros no estamos iniciando un proceso de diálogo, lo estamos ampliando y profundizando, porque siempre hemos tenido canales abiertos, no siempre han estado los sectores. Hay unos también que, digamos con absoluta sinceridad, Alfredo, se autoexcluyen del tema del diálogo. Usted puede revisar aquí mismo en este programa o en otros, hay sectores que declaran que les parece bien la idea del diálogo, pero que no se van a sumar por distintas razones. Eso habrá que analizar, respetar, ojalá podamos lograr que se sienten en la mesa, pero también estamos bastante preocupados de aquellos que sí quieren sentarse, que son importantes, y lo que les decía, permítame darle buenas noticias. Salgo de este programa y a las 9 de la mañana estaremos algunos ministros con actores de la economía popular y solidaria anunciando que en el marco del diálogo que con ellos establecimos hace una semana, estamos llegando a unos primeros acuerdos, y creo que esto es alentador para que con otros sectores hagamos lo mismo, Alfredo. Ahora, pero lo fundamental es que no haya descartables en el sentido temático. Lo importante es que en la agenda se incluyan los temas que quieran otros tratar. Por eso es que algunos se autoexcluyen, porque piensan que van a legitimar un diálogo que no está tratando o que no va a tratar los temas que más les preocupan. Yo creo que sobre descartables todos los diálogos, todos los temas los podemos poner en la mesa. Hay una cosa que nosotros sí debemos cuidar, y digo, esta es la palabra que utilizo con precisión, Alfredo, cuidar. Porque imagínese que algún actor propusiera que eliminemos, imagínese que algún actor empresarial propusiera que eliminemos la ley de la economía popular y solidaria, o que algún actor de la economía popular y solidaria pidiera que eliminemos el código de la producción. Ambas cosas serían indeseables, ambas cosas no serían, digamos, adecuadas, porque el país ha caminado ya promoviendo estos dos sectores de la economía. Estoy poniendo nada más que un ejemplo, así podría proponer varios, y lo que digo es que tal vez los descartables habría que verlos en que elementos que ya están asimilados por la sociedad ecuatoriana, que han sido buenos para su funcionamiento, que han permitido la dinamización de los sectores económicos, culturales, productivos o sociales, estos seguramente hay que sostenerlos y defenderlos como ecuatorianos. Pavel Muñoz, gracias por acompañarnos hoy en Contacto Directo. Un gusto.